Detente ahora mismo. Este video desaparecerá de tu línea de tiempo en menos de 24 horas, y lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que te relacionas con la realidad. No es exageración, no es clickbait, es física cuántica aplicada a tu vida diaria, y si ignoras este mensaje, seguirás pidiendo permiso a un universo que ya está esperando tus órdenes. Porque aquí está la verdad que nadie te dice: el universo no responde a lo que pides, responde a lo que eres. Y si estás aquí, en este preciso momento, no es casualidad, es resonancia. Tu frecuencia llamó a este mensaje, y este mensaje está diseñado para colapsar la versión antigua de ti que aún cree que necesita rogar, esperar o merecer lo que desea. No lo necesitas. Nunca lo necesitaste. Lo que necesitas es recordar cómo funciona realmente el campo cuántico y cómo has estado activándolo al revés toda tu vida. Antes de continuar, si sientes que esto es exactamente lo que necesitabas escuchar, presiona suscribirse. No porque yo lo necesite, sino porque es tu primer acto de compromiso cuántico contigo mismo. Es la primera señal que le envías al campo. Estoy listo para dejar de pedir y empezar a ordenar. Hazlo ahora. Ese simple gesto ya está reconfigurando tu campo de probabilidades. Ahora respira profundo. Porque lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos no es teoría, no es filosofía. Es el mecanismo oculto detrás de cada manifestación, cada sincronicidad, cada momento en que el universo pareció responder mágicamente a tu llamado, excepto que no fue magia, fue arquitectura cuántica, y tú eres el arquitecto. El problema es que te enseñaron a ser el mendigo. Toda tu vida te dijeron: visualiza, pide con fe, espera con paciencia, confía en el timing divino. Y mientras tanto, seguías esperando, seguías pidiendo. Seguías sintiéndote separado de aquello que deseabas, y esa separación, esa brecha entre tú y tu deseo, es exactamente lo que mantiene tu deseo lejos de ti. Porque el universo no opera en el lenguaje de la súplica, opera en el lenguaje del estado. No lee tus palabras, lee tu frecuencia. No escucha tus afirmaciones, siente tu vibración. Y si tu vibración es la de alguien que necesita, que espera, que ruega, el universo te dará más necesidad, más espera, más razones para rogar. Pero si tu vibración es la de alguien que ya es, que ya tiene, que ya gobierna su realidad interna, el universo no tiene más opción que reflejar eso de vuelta hacia ti. El universo no responde a lo que pides, responde a lo que eres. Aquí es donde la mayoría se pierde. Piensan que ser es fingir, que es repetir afirmaciones vacías mientras su cuerpo grita lo contrario, que es visualizar una realidad mientras se sienten miserables en esta, y luego se frustran porque la ley de atracción no funciona. No funciona porque nunca fue ley de atracción, es ley de resonancia, y no puedes resonar con algo que tu sistema nervioso rechaza. Déjame explicarte esto con la claridad que mereces. Hay dos tipos de personas en este planeta: los que viven en el mundo de causa y efecto y los que viven en el mundo de estado y reflejo. La mayoría está atrapada en el primero. Hacen cosas esperando resultados, piden cosas esperando respuestas, visualizan cosas esperando manifestaciones. Causa, efecto, acción, recompensa, esfuerzo, resultado. Pero existe otro camino, el camino cuántico, donde primero eliges el estado y luego el universo reorganiza las causas para reflejar ese estado. No haces para tener, eres, y el tener se vuelve inevitable. ¿Cuál de estos dos caminos has estado recorriendo? Sé honesto contigo mismo. Porque si has estado pidiendo, rogando, esperando, esforzándote por merecer, estás en el camino equivocado. Y no es tu culpa.
Nadie te enseñó el otro. Pero hoy, eso cambia. Si sientes que este mensaje está desarmando algo dentro de ti, algo que llevabas cargando sin saberlo, dale like a este video. Ese simple gesto es un sí cuántico. Es decirle a tu subconsciente, estoy dispuesto a soltar la versión de mí que necesita permiso. Hazlo ahora. Ahora quiero que entiendas algo fundamental. El universo no es una entidad externa que decide si mereces o no lo que deseas. El universo es un campo de información que responde a la señal más fuerte que emites. Y esa señal no viene de tu mente consciente. Viene de tu sistema nervioso. Tu sistema nervioso es tu antena cuántica. Es el transmisor y receptor de frecuencia más sofisticado que existe. Y cada emoción, cada sensación, cada contracción o expansión en tu cuerpo está enviando una señal al campo. El problema es que la mayoría de las personas están enviando señales contradictorias todo el tiempo. Dicen, quiero abundancia, mientras su cuerpo está en estado de escasez. Dicen, quiero amor, mientras su sistema nervioso está cerrado y defendido. Dicen, quiero paz, mientras su respiración está cortada y su pecho contraído. Y el universo, fiel como siempre, responde a la señal más fuerte, la del cuerpo. Porque tu cuerpo no miente. Tu mente puede crear historias hermosas, pero tu cuerpo vive en la verdad del ahora. Y si tu ahora es miedo, el universo te da más razones para temer. Si tu ahora es carencia, el universo te da más evidencia de carencia. El universo no responde a lo que pides, responde a lo que eres. Entonces la pregunta real no es, ¿cómo hago que el universo me dé lo que quiero? La pregunta es, ¿cómo me convierto en alguien cuyo estado interno ya contiene lo que deseo? Y aquí está el secreto que cambia todo. No necesitas esperar a tenerlo para sentirte así. De hecho, esperar a tenerlo garantiza que nunca lo sientas, porque la espera misma es la afirmación de ausencia. Y el universo lee esa ausencia como tu orden de comando. Necesitas invertir el proceso, primero el estado, luego el reflejo. Esto no es pensamiento positivo, no es fingir hasta lograrlo. Es una reconfiguración neurológica y energética de quién eres. Es entrenar tu sistema nervioso para que vibre en la frecuencia de la realidad que deseas, antes de que esa realidad aparezca en lo físico. Y cuando lo haces, el universo no tiene más opción que responder. No porque seas especial, sino porque así funciona el campo. Déjame darte 5 principios cuánticos que, si los aplicas, harán que el universo deje de ser un misterio y se convierta en tu herramienta más obediente. Principio 1. El colapso cuántico no ocurre cuando deseas, ocurre cuando decides. En física cuántica, las partículas existen en un estado de superposición, múltiples posibilidades al mismo tiempo, hasta que un observador las mide. En ese momento, la función de onda colapsa en una realidad específica. Tú eres ese observador. Tu realidad es esa función de onda, y tu decisión es el acto de medición que colapsa una posibilidad en experiencia. Pero aquí está el truco. Decidir no es desear. Desear es mirar las posibilidades desde afuera, esperando que una se vuelva real. Decidir es colapsar internamente en una posibilidad específica y vivir desde ella ahora. No quiero ser abundante. Soy abundante y mi realidad externa está alcanzando lo que ya soy internamente. La mayoría nunca decide, solo desea, espera, ruega, y la función de onda sigue colapsando en la misma realidad de siempre, porque el observador sigue siendo el mismo. Principio 2. Tu identidad es tu destino cuántico. No manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres. Y lo que eres no es lo que piensas sobre ti. Es el conjunto de creencias subconscientes,
patrones emocionales y contracciones somáticas que forman tu identidad operativa. Si tu identidad interna es alguien que lucha por dinero, puedes afirmar abundancia 1000 veces al día y seguirás luchando. Porque el universo no responde a tus afirmaciones, responde a tu identidad. Y tu identidad se comunica a través de tu estado, no de tus palabras. Entonces la pregunta no es ¿qué quiero manifestar? Es ¿quién necesito ser para que esto ya sea mi realidad natural? Y luego encarnas a esa persona. No mañana, ahora. Principio 3. La resistencia crea persistencia. Toda resistencia interna es una señal al campo cuántico de más de esto, por favor. Resistes el miedo y el miedo persiste. Resistes la escasez y la escasez se expande. Resistes el dolor y el dolor se queda. Porque resistir es interactuar. Y al interactuar, le das energía, le das realidad. Le dices al universo, esto es lo suficientemente real como para que yo luche contra ello. Y el universo, obediente, lo hace más real. El camino cuántico no es luchar contra lo no deseado. Es retirar toda energía de ello y colocarla completamente en lo deseado. No como fantasía, como estado presente. Sientes la abundancia ahora, no para conseguirla después. Sientes el amor ahora, no para atraerlo mañana. Y al hacerlo, lo no deseado colapsa por falta de observación, mientras lo deseado se materializa por exceso de ella. Si esto está resonando contigo de una forma que no puedes explicar, escribe en los comentarios exactamente esto. Soy el colapso cuántico de mi realidad. No lo pienses. Escríbelo. Ese acto de escribirlo ancla la intención en tu sistema nervioso de una manera que leerlo nunca hará. Principio 4. El tiempo es una ilusión de la mente lineal. En el campo cuántico, todo existe ahora. Todas las versiones de tu realidad, todas las posibilidades, todos los futuros potenciales, existen simultáneamente en el eterno presente. El tiempo lineal es solo la forma en que tu mente consciente experimenta el movimiento entre esos estados. Esto significa que la versión de ti que ya tiene lo que deseas existe ahora. No es un futuro hipotético, es una frecuencia presente a la que puedes sintonizarte, y cuando lo haces, no estás creando algo nuevo, estás colapsando en algo que ya existe. Entonces deja de esperar. Esperar es vivir en tiempo lineal. Es creer que primero debe pasar X tiempo, luego Y cosas, y entonces recibirás Z resultado. Pero el campo cuántico no funciona así. El campo responde a frecuencia, no a cronología. Sintoniza la frecuencia ahora, y el tiempo se reorganiza para traerte la experiencia. Principio 5. El universo no te da lo que pides, te da lo que toleras. Este es el más difícil de aceptar y el más liberador cuando lo haces. Tu realidad actual no es el resultado de mala suerte, karma o un universo injusto. Es el resultado de lo que tu sistema nervioso ha estado dispuesto a tolerar como normal. Si toleras relaciones mediocres, el universo te da relaciones mediocres. Si toleras trabajos que drenan tu alma, el universo te da más de eso. Si toleras tratarte a ti mismo con desprecio, el universo refleja ese desprecio en cada área de tu vida. No porque el universo sea cruel, sino porque el universo es un espejo perfecto. Y tú le has estado mostrando lo que es aceptable. Has estado enviando la señal, esto es lo que soy digno de recibir. Entonces, ¿quieres que el universo te obedezca? Deja de tolerar lo que no resuena con quien realmente eres. No desde enojo, desde claridad. Desde una decisión cuántica de que tu campo de realidad solo puede contener aquello que está alineado con tu frecuencia más alta. El universo no responde a lo que pides, responde a lo que eres.
Ahora quiero guiarte a través de una experiencia. No es meditación, es calibración cuántica. Si estás en un lugar donde puedas hacerlo, cierra los ojos por un momento. Si no, simplemente suaviza tu mirada y sigue el sonido de mi voz. Respira profundo. Siente el aire entrando a tu cuerpo. No lo fuerces, solo obsérvalo. Con cada respiración, estás trayendo energía del campo cuántico hacia tu sistema. Cada inhalación es información nueva. Cada exhalación es soltar la versión antigua de ti. Ahora lleva tu atención a tu pecho, al centro de tu pecho, sin juzgar lo que sientes ahí. Solo observa. Hay tensión, hay apertura, hay un nudo, hay expansión. Sea lo que sea, está bien. Solo nótalo. Esa sensación en tu pecho es tu firma cuántica actual. Es la señal que has estado enviando al universo. Y ahora, suavemente, sin forzar nada, pregúntale a tu cuerpo. ¿Cómo se sentiría si ya tuviera lo que deseo? No visualices la cosa, siente el estado. ¿Cómo se sentiría tu pecho si ya fueras esa persona? ¿Más abierto? ¿Más liviano? ¿Más expansivo? Permite que tu cuerpo te muestre. Y si aparece, aunque sea un destello, quédate ahí. Respira en ese estado. No lo fuerce. Solo permítelo. Esto que estás sintiendo ahora, este estado sutil de apertura, de posibilidad, de ya soy. Esta es tu frecuencia cuántica activada. Y cada segundo que pasas en este estado, estás enviando una señal completamente diferente al campo. No estás pidiendo, estás siendo. Y el universo no puede hacer otra cosa que reflejar eso de vuelta hacia ti. Ahora abre los ojos suavemente y nota cómo algo cambió. Quizás es sutil, quizás es enorme, pero algo se movió, porque acabas de hacer algo que la mayoría nunca hace. Le dijiste a tu sistema nervioso que es seguro sentir el estado antes de tener la evidencia. Y eso es dominio cuántico. Si sientes que algo se activó en ti, que algo se soltó, que algo se alineó, dale like a este video ahora. Ese like no es para mí. Es tu firma cuántica diciendo sí a esta nueva frecuencia. Es anclar este estado en tu campo. Ahora quiero compartir contigo la revelación más importante de todas. La razón por la que este video no volverás a verlo de la misma forma. Porque después de lo que voy a decirte, no podrás volver a relacionarte con el universo como lo hacías antes. El universo no es algo separado de ti. Nunca lo fue. No hay tú aquí y el universo allá. No hay separación. Solo hay un campo unificado de conciencia manifestándose a través de infinitos puntos de percepción. Y tú eres uno de esos puntos. Lo que esto significa es devastadoramente simple. No estás tratando de hacer que el universo te obedezca. Estás tratando de recordar que tú eres el universo experimentándose a sí mismo a través de la lente de tu identidad individual. No le pides al universo, te ordenas a ti mismo. No esperas que el universo responda. Respondes desde tu autoridad cuántica. No confías en el universo. Confías en ti mismo como expresión del universo. Esta no es arrogancia. Es la verdad más humilde que existe. Porque si eres el universo, entonces cada deseo que tienes no es un capricho aleatorio. Es el universo deseándose a sí mismo a través de ti. Es evolución intentando ocurrir. Es conciencia queriendo expandirse. Y si es el universo deseándose a través de ti, entonces la manifestación no es conseguir algo externo. Es permitir que lo interno se exprese externamente. No es logro. Es revelación. El universo no responde a lo que pides. Responde a lo que eres. Porque tú y el universo no son dos. Nunca lo fueron. Entonces aquí está tu nueva forma de vivir. Deja de pedir permiso. Deja de rogar por señales. Deja de esperar confirmación externa. En su lugar, decide quién eres. Colapsa en esa identidad. Vive desde ese estado.
y observa cómo el universo, que nunca fue otra cosa que tu propio campo de conciencia expandido, reorganiza la realidad para reflejar tu decisión. Esto no es magia, es mecánica cuántica aplicada, es física de la conciencia, es como siempre ha funcionado, pero te habían enseñado a operar desde la ilusión de separación. No más. Ahora sabes la verdad. Y con esta verdad viene una responsabilidad. La responsabilidad de nunca volver a victimizarte con tu propia realidad. La responsabilidad de reconocer que cada experiencia que tienes es el resultado de la frecuencia que has estado emitiendo, consciente o inconscientemente. Y si no te gusta lo que estás experimentando, no culpes al universo. Cambia tu frecuencia. Colapsa en un nuevo estado. Conviértete en la versión de ti que ya vive esa realidad. Y observa. Escribe en los comentarios ahora mismo: yo soy el universo en forma humana. Escríbelo. No como afirmación vacía, como recordatorio de lo que siempre has sido. Antes de cerrar este mensaje, quiero que sepas algo. Hay niveles más profundos de esto que aún no hemos tocado. Hay técnicas específicas, activaciones somáticas, protocolos de colapso cuántico que aceleran este proceso de forma exponencial. Y si estás listo para eso, hay un video esperándote ahora mismo que profundiza exactamente en eso. Pero más importante que cualquier técnica es esto: que internalices la verdad fundamental de este mensaje, que nunca más te sientas pequeño frente al universo, que nunca más ruegues por lo que ya eres, que recuerdes que el poder que buscas afuera siempre ha estado dentro, esperando que dejes de buscarlo para empezar a hacerlo. Si este video llegó a ti, no fue accidente, fue resonancia. Tu alma llamó a esta información porque estás listo para operar desde un nivel completamente diferente de realidad. Y ahora que la tienes, la pregunta es: ¿qué vas a hacer con ella? ¿Vas a volver a la versión antigua de ti que espera, ruega y se frustra? ¿O vas a colapsar en la versión de ti que sabe, que decide, que ordena? La elección siempre fue tuya, siempre lo será. Comparte este video con alguien que necesita recordar su poder, no porque necesite salvación, sino porque merece activación. Y a veces, todo lo que necesitamos es un recordatorio de quiénes realmente somos. Suscríbete a este canal si estás listo para más, porque esto no termina aquí. Esto apenas comienza. Cada video en este canal es una frecuencia diseñada para colapsar la ilusión de separación y activar tu autoridad cuántica. Y recuerda, el universo no responde a lo que pides, responde a lo que eres. Ahora ve, sé y observa cómo el universo no tiene más opción que obedecer.